Grabación. Muchas gracias, profe Mayra. Muy bueno. Bueno, muy buenos días, apreciados profesores. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy los hemos invitado a un espacio muy productivo en donde dos instituciones autoras de este espacio, como lo es la UNA y la Francisco de Paula Santander, se ha querido crear un espacio productivo en donde el estudiante conozca la importancia de la estadística en la investigación. Desde la UNAD, Universidad Nacional, Universidad Nacional Abierta a Distancia, nos acompaña la profesora Omaira, magíster en Administración de Empresas, y desde la Universidad Francisco de Paula Santander nos acompaña el ingeniero Jairo Moreno Montagut, magíster en Gestión y Auditorías Ambientales, de los cuales impartirán un tema supremamente importante en la investigación, el cual se denomina la importancia de la estadística en la investigación, del dato al conocimiento. Darle la bienvenida a los estudiantes que se van conectando al encuentro y damos inicio a partir de este momento. Adelante, profe Mayra. Muchas gracias, profesor Jenner. Bueno, muy buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias a los estudiantes que se acogieron a esta invitación tan importante para el desarrollo de su perfil profesional. Voy a compartirles pantalla en este momento. ¿Observan las diapositivas que les estoy compartiendo? Sí, señora. Señora. Listo, listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hablarles de la importancia de la estadística en la investigación, del dato al conocimiento. Bueno, ¿por qué surgió la idea de esta temática junto con el ingeniero Jairo? El hecho es porque muchas veces nosotros, cuando nos dicen que tenemos una clase de estadística, nunca la asociamos a eventos prácticos. Y la estadística es un curso que se encuentra en todas las carreras y en todos los programas. Y muchas veces nosotros le tenemos como cierta aversión a las matemáticas, cierta aversión a la estadística. Incluso he visto muchas en redes sociales que toman el pelo los estudiantes diciendo pues que nunca han tenido que aplicar nada de lo que vimos en matemáticas. En mis tantos años de conocimiento en una empresa trabajando, nunca me ha tocado sacar la raíz cuadrada, nunca he tenido que hacer el mínimo común múltiplo, ni el máximo común divisor, dicen muchos estudiantes. Sin embargo, la estadística es una de las ciencias más aplicadas. Lo hacemos todo el tiempo, pero incluso a veces lo hacemos de una manera inconsciente. Entonces, quería con esta clase que les vamos a brindar, recordarles la importancia de la estadística en un área de aplicación como es la investigación. Y sobre todo la investigación cuando nosotros la hacemos con un enfoque cuantitativo. Yo sé que todos los asistentes, estudiantes o docentes nos ha tocado hacer nuestro trabajo de grado o incluso desde la investigación disciplinar en cada uno de los cursos nos ponen a investigar. Y cuando nosotros hacemos una investigación, recurrimos necesariamente a la estadística cuando esa investigación tiene un enfoque cuantitativo, es más rigurosa y es más específica. La estadística la hemos definido como ese conjunto de técnicas para la colección, manejo, descripción y análisis de datos, de manera tal que esos resultados obtenidos de su aplicación tengan un grado de aplicabilidad específico. Es lo que les digo, que cuando yo utilizo la estadística, esa ciencia a mí me va a permitir analizar una gran cantidad de datos. Y mire que ahora sumado a la analítica de datos, que es ese manejo, es la estadística, pero de una gran cantidad de datos, una gran cantidad de información que se sale. Entonces tenemos una ciencia que es la analítica de esos datos. Entonces eso nos permite a nosotros, porque cuando nosotros tenemos un montón de datos en desorden, nosotros no podemos decir nada de ellos. En cambio, cuando yo tengo esos datos organizados, tabulados, yo puedo ya decir algo de ellos. Entonces,
Eso es como lo que quería mostrarles de la estadística en la investigación. La estadística es crucial en la toma de decisiones basada en datos, porque si yo tengo 1000 datos, 2000 datos, digamos, yo tengo los ingresos de una empresa por muchos años. Entonces yo con esa información así en desorden, yo no puedo decir estoy bien, estoy mal, no puedo comparar, no puedo hacer un análisis, no puedo tomar decisiones. Entonces la estadística permite a los investigadores analizar información de manera efectiva y objetiva, reduciendo la incertidumbre y mejorando la calidad de las decisiones. Esos métodos estadísticos nos van a ayudar a nosotros a identificar tendencias, a identificar patrones, a identificar relaciones significativas en los datos. Y eso nos va a permitir pues, formular estrategias, planes de mejora. Con esa información nosotros podemos hacer muchas cosas. La estadística es importante en un proyecto de investigación si ustedes van a hacer una opción de grado con un enfoque cuantitativo en la metodología. Va a permitir describir ese fenómeno que ustedes están analizando, va a permitir contrastar las hipótesis que nosotros nos planteemos. Entonces, ¿en qué momento puedo yo aplicar la estadística en la investigación? Vamos a suponer, desde que nosotros empezamos el diseño de una investigación, desde ese momento, nosotros vamos a poder aplicar la estadística. Por ejemplo, en el diseño del estudio y en el muestreo. Antes de realizar un análisis estadístico, es fundamental diseñar correctamente el tamaño de la muestra, que sea representativa. ¿Por qué? Entonces, digamos, miren el ejemplo que los coloco ahí. Un investigador quiere estudiar el nivel de satisfacción de los estudiantes con la enseñanza virtual en una universidad. La población son 10.000 estudiantes. Podrían ser 100.000 estudiantes. En el caso de la UNAD, 200.000 estudiantes. Si quisiéramos medirle ese nivel de satisfacción que tienen con la enseñanza virtual, yo no podría, por cuestión de recursos y tiempo, preguntarle a todos los 200.000 estudiantes. Para eso existen técnicas estadísticas, para yo tener que sacar un subconjunto de esa población. Y a ese subconjunto es lo que yo llamo una muestra representativa. Así es como comienzan, por ejemplo, en las encuestas que nosotros vemos, ellos muestran la ficha técnica en televisión, cuando hay unas elecciones, cuando van a decir, por ejemplo, la preferencia de los colombianos por un candidato X. Entonces se muestra la ficha técnica. ¿Qué significa esa ficha técnica? Esa ficha técnica es la muestra de esa población, porque a uno no lo llaman, pero ellos pueden decir, los colombianos tienen la inclinación, el 80% a votar por X candidato. ¿Por qué? Porque ellos sacan una muestra representativa de esa población. Y para sacar una muestra representativa de esa población como un subconjunto, nosotros necesitamos aplicar una fórmula estadística o hacer un análisis estadístico. Y la muestra es estadística y la muestra se dice aleatoria, se dice sistemática, se dice estratificada por conglomerados, dependiendo de la manera como yo decida sacar esa muestra. Pero ¿por qué tiene que ser representativa de la población? Esto es la base de la estadística inferencial. ¿Por qué tiene que ser la muestra representativa? Porque yo no puedo abusar de la estadística como muchas veces ocurre y sacar una muestra que no sea representativa de la población. Digamos que si yo digo, los estudiantes de la UNAD se sienten satisfechos con la modalidad virtual, un ejemplo, el 80% de los estudiantes es porque yo saqué una muestra representativa. Y no fue que yo encuesté solamente a los ocañeros, por decir algo, a los 2.500 estudiantes que tiene el SEAD de Ocaña y les pregunté si ellos se sienten satisfechos. No, para que yo pueda hablar de todos los estudiantes de la UNAD, yo tengo que hacer una muestra representativa a nivel nacional de toda la OCEA, de todos los programas, en todos los semestres y hacerlo de una manera aleatoria. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría abusando de la estadística y estaría dando unos datos que son parcializados. Porque pueda que en una región sí estén
satisfechos y en otras no. Igual, si yo quiero decir, por decir algo, los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña están de acuerdo con las directrices establecidas a nivel o las políticas institucionales. Si yo digo el 30% no está de acuerdo con esas políticas, es porque yo tuve que sacar una muestra representativa de esa población. No fue porque yo me fui a preguntarle solo a los líderes estudiantiles, o yo me fui a preguntarle solo a los estudiantes del primer semestre, o yo les pregunté a los estudiantes que son mis alumnos, no. Yo tengo que sacar, y la estadística nos enseña a nosotros a sacar una muestra representativa con una fórmula, con un nivel de confianza, con un error de estimación. ¿Y eso qué permite? Que yo tenga, por ejemplo, un 95% de certeza o de confianza que esa muestra, lo que yo obtenga de esa muestra, no es nada más para esa muestra, es para toda una población. Entonces, yo digo, con un 95% de confianza y con un error del 5%, la media que yo saque o las tendencias que yo identifique en la muestra van a ser las mismas de la población. Ahí está la ventaja de la estadística inferencial, que con lo que yo saco en la muestra, yo puedo hablar de una población sin haber tenido que invertir tiempo y costos en preguntarle a toda la población. Entonces, pero eso cuando lo hace uno bien, ¿cierto? No cuando uno está parcializado en una encuesta, en una entrevista que vaya a realizar. Entonces ahí, eso es una de las aplicaciones de la estadística en la investigación. También tenemos investigaciones de corte descriptivo, que es la que generalmente hacemos con enfoque cuantitativo. Cuando nosotros organizamos, resumimos y visualizamos los datos recopilados. Por ejemplo, si yo administro una encuesta o un cuestionario a 200 líderes comunitarios y yo empiezo a graficar. Cuando uno hace en Excel los porcentajes, hace una gráfica de barras, hace una gráfica de líneas, elabora un diagrama de caja, visualiza las respuestas que le dan a uno en un porcentaje, eso es estadística también, y eso es estadística descriptiva, esa que nos permite a nosotros resumir, visualizar esos datos recopilados. En el caso de una investigación, yo puedo hacer una encuesta y preguntarle a las personas qué tan de acuerdo están, digamos, con un producto, si les gustó ese producto. Entonces, de ahí yo puedo sacar unos porcentajes, el 80% afirma que sí y el 30% dijo tal cosa. Hacer un análisis de esos y también podemos hacer un análisis de las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana, la moda, que las van a ver ahorita más adelante, y que son medidas que son muy básicas, muy sencillas, incluso nosotros los hacemos en el día a día y no sabemos que se llaman medidas de tendencia central en estadística. Y estas medidas de tendencia central son sumamente importantes cuando nosotros queremos investigar un fenómeno, si yo quiero investigar el clima laboral, si yo quiero investigar la satisfacción del cliente. Entonces, en ese caso, esa medida que es tan sencilla como la media, la mediana o la desviación estándar o la moda, que ustedes van a ver, me van a permitir a mí analizar esa población. La media es algo tan sencillo como lo que nosotros hacemos siempre cuando ya tenemos las calificaciones. Digamos que yo me dice un estudiante, yo saqué 3 en un quiz, 5 en otro, 4 en otro trabajo. ¿En cuánto me quedará esa nota? Yo sumo las 3 calificaciones y las divido entre 3. Eso lo hago yo mecánicamente. Eso es una media, eso es un promedio. Y ese promedio me dice a mí mucho de cómo voy en algún aspecto y puedo yo tomar decisiones en ese sentido. Otro aspecto importante de la estadística es la validez y la confiabilidad de un instrumento. Entonces, miren, nosotros muchas veces hacemos una encuesta para medir la satisfacción laboral, para medir el clima laboral, por decir algo, para medir la motivación de los trabajadores. Podemos hacer una encuesta. Entonces, nosotros hacemos un cuestionario en escala de Likert.
Cuando yo hablo de escala de Likert es cuando uno no contesta necesariamente en una encuesta sí o no, sino que le da un grado de actitud. Esa encuesta me va a dejar a mí un poquito más de opciones, porque no todo es blanco y negro. Yo a veces estoy totalmente de acuerdo, a veces estoy solo de acuerdo, o ni de acuerdo ni desacuerdo, a veces sí, a veces no. Entonces, esa escala de Likert me permite a mí ese tipo de opciones, que no sea tan cerrada la pregunta sí o no. Entonces, en ese caso, cuando yo construyo un instrumento y quiero medir, por decir algo, la motivación del personal en una empresa, o el síndrome de burnout, que es el síndrome, por ejemplo, del trabajador quemado, la desmotivación en el trabajo, yo hago ese instrumento. Pero entonces yo ese instrumento tengo que analizarlo de varias maneras. Yo tengo que analizar la validez en el sentido de que si ese instrumento mide realmente lo que pretende medir y no otra cosa. Yo puedo pensar una pregunta y resulta que esa pregunta no mide la motivación, mide otro aspecto que no es el que yo estoy diciendo en el objetivo. Entonces eso, en estadística, cuando uno construye un instrumento y lo va a aplicar, no puede uno hacerlo así como pretende uno corriendo, sino que uno hace el instrumento, digamos unas 20, 25 preguntas, y ese instrumento uno lo somete al juicio de unos expertos, de una persona que sepa mucho de esa temática. Cuando uno lo somete al juicio de esos expertos, también tiene que usar una prueba estadística que se llama alfa de Cronbach. Ese alfa de Cronbach uno mete en un software o en Excel y obtiene un valor que indica la consistencia de ese instrumento. Estamos diciendo si ese instrumento mide lo que pretende medir, si tiene una consistencia interna. Entonces, miren, esa es otra de las importancias de la estadística. ¿Me están escuchando bien? Cuando estoy compartiendo pantalla no alcanzo a ver si me escriben algo. Se escucha bien. Listo. Bueno, entonces miren que la estadística no es solo números y no sin ningún sentido. La estadística tiene muchas aplicaciones. Por eso es que la estadística está en todas las clases de todos los programas. Así uno estudie biología, ahí hay estadística. Así uno estudie ciencias sociales, ahí hay estadística. ¿Por qué? Porque la estadística se necesita en todos los aspectos y se aplica en muchas cosas. En este caso, yo les estoy mostrando la importancia de la estadística es en la investigación. Nosotros también muchas veces queremos establecer las relaciones que hay entre variables. Es decir, yo quiero, a mí me surge en el trabajo la idea, digamos, que la productividad, como en este ejemplo que les estoy mostrando, yo como investigador pienso, yo he notado que cuando el personal o mis colaboradores están desmotivados, no hay productividad en ellos, o sea, disminuye la productividad. Entonces yo me planteo esa problemática y me surge esa inquietud. Entonces yo quiero hacer una investigación que a mí me permita determinar qué tan cierto es que la motivación laboral influye en la productividad. Entonces ahí yo necesito hacer una investigación cuantitativa, pero yo ahí voy a correlacionar esas dos variables. Entonces yo digo, yo pienso, mi hipótesis sería que a mayor motivación laboral, mayor productividad. Esa es la hipótesis que yo plantaría en esa investigación. Entonces, a mí me tocaría probarla. Entonces, yo construyo un instrumento para medir la motivación laboral, yo construyo un instrumento para medir la productividad y lo aplico a esos trabajadores. Y después yo mido la relación que hay entre esas dos variables, si efectivamente a mayor motivación, mayor productividad o viceversa. Entonces, miren ahí, yo necesito recurrir a calcular en un software estadístico o en Excel o de manera manual, como yo lo quiera hacer, el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Si yo quiero analizar la relación entre la cantidad de horas de capacitación y el nivel de liderazgo percibido, porque yo pienso que hay una relación
entre la capacitación que tiene la persona, la formación y el nivel de liderazgo que percibe. Entonces yo calculo el coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación alto pues debe ser, por ejemplo, por encima del 80%. Si a mí me dan un coeficiente de correlación 65%, sugiere una correlación moderada entre ambas variables. Para predecir, por ejemplo, el nivel de liderazgo de un individuo, se utiliza un modelo de regresión lineal con variables predictoras como la experiencia en gestión comunitaria y la participación en programas de formación. Muchas veces también queremos analizar, hacer un modelo de regresión. Podría ser un modelo de regresión lineal o un modelo de regresión exponencial. Generalmente hacemos modelos de regresión lineal. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer que dos variables están relacionadas, pero también quiero saber si a partir de una yo puedo predecir la otra. En ese caso, yo hago un modelo de regresión. Por ejemplo, ahí, para predecir el nivel de liderazgo de un individuo, se utiliza un modelo de regresión lineal en donde la experiencia y la participación en programas de formación. Entonces, yo puedo pensar que una persona, entre más experiencia tenga y más haya participado en programas de formación, va a tener un mejor liderazgo. Y yo establezco un modelo matemático en estadística con una función de regresión lineal que me va a decir a mí, a medida que una variable aumenta, cuánto aumenta la otra. Una empresa busca, por ejemplo, evaluar la satisfacción del cliente con el servicio. Aplica encuestas y utiliza la regresión para determinar qué factores, precio, calidad, atención, impactan más en la satisfacción del cliente. Entonces, si la empresa quiere, por ejemplo, evaluar la satisfacción del cliente con el servicio, puede hacer ese análisis de regresión y vemos si estas variables, precio, calidad, atención, qué tanto están influyendo en esa satisfacción. Nosotros podríamos identificar en ese modelo de regresión cuál de esas variables está influyendo más, si la calidad, si la atención o si el precio o si alguna de ellas no está influyendo en el modelo o una influye más que la otra. Esa es la importancia de la estadística, por ejemplo, cuando yo hago un análisis de regresión. Hay también otra función estadística importante que nosotros utilizamos en estadística que se llama ANOVA, análisis de varianza. Esa prueba es utilizada para comparar la media de 3 o más grupos. Esa es una de las pruebas estadísticas más utilizadas. Por ejemplo, si yo quiero comparar el nivel de liderazgo en 3 regiones diferentes, entonces yo puedo aplicar un análisis de varianza para evaluar si existe una diferencia significativa entre esos dos grupos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo muchas veces puedo tener incluso 2 grupos en un salón y a un grupo le aplico el método A, digamos, y a otro el B. Digamos que un grupo yo lo hago de manera virtual y otro lo hago de manera híbrida. Tengo 2 grupos y otro o 3, uno virtual, uno presencial y uno híbrido. Cuando son 3 grupos aplico el ANOVA. Entonces, yo quiero ver con cuál de esos 3 grupos yo tengo un mejor rendimiento para ver si la metodología que yo estoy aplicando está influyendo en esos resultados. Entonces, yo, por ejemplo, en este semestre hago ese experimento. La clase presencial, la clase virtual y la clase híbrida. Al finalizar, yo hago una prueba para determinar el rendimiento y miro en cuál de los 3 grupos hay un mayor promedio. Pero la pregunta que yo me hago es que si esa diferencia es estadísticamente significativa o es debido al azar. Puede que fue de casualidad que aquellos sacaron más que estos o si efectivamente yo sí puedo asegurar que hay una diferencia estadísticamente significativa debido a la metodología que yo empleé. Eso es lo que hace el ANOVA. Compara medias entre 3 o más grupos. Por ejemplo, si un investigador quiere saber si el nivel de estrés de los estudiantes ha aumentado después de la pandemia, entonces aplica una prueba que se llama T. Cuando apenas son 2 grupos, se llama T. Y si son 3 grupos, se llama ANOVA. Estas temáticas que yo les digo, que son aplicaciones de la estadística en la investigación,
Obviamente que cada una de ellas requiere que nosotros hagamos una clase, porque son ¿cómo les digo yo? Son temas que requieren investigación, revisión de cada uno. Sin embargo, pues les quiero dejar como las ideas. ¿Sí es clara la información que les he dado hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta por el momento? No, profe. No, por ahora nada. Estamos mudos, profe. Sí, eso veo, están muy calladitos. Sí, eso, bueno, por lo general eso siempre sucede, pero hasta ahora muy interesante la charla, entonces vamos a seguir prestando atención que de aquí algo nos llevamos, que es lo importante. Listo, sigamos. Entonces, miren, entonces eso les decía de la NOVA, les decía que estas técnicas realmente requieren que uno las repase, analice con el software, lo que uno necesita. Miren este ejemplo. ¿Qué tal les parece este ejemplo? Revisen. ¿Lo alcanzan a ver bien, cierto? Sí, profe, sí se ve bien. Entonces, miren, este es un ejemplo, por ejemplo, en agronomía. En agronomía sucede mucho eso. Nosotros, por ejemplo, ellos aplican 3 tipos de fertilizante en el rendimiento de un cultivo. Entonces, ellos lo dividen en 3 grupos, grupo A, grupo B y grupo C. Y cada tratamiento tiene 5 réplicas, es decir, parcelas tratadas con el mismo fertilizante. Y ellos miden el rendimiento del maíz después de ese periodo de crecimiento. Es para analizar si el tipo de fertilizante está influyendo en esa productividad. Eso es un ejercicio que ellos hacen básico y siempre hacen una NOVA para eso. Ellos plantean una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La nula dice que no hay diferencia significativa en el rendimiento del maíz entre los fertilizantes y la alterna que sí hay diferencia en ese rendimiento. Por ejemplo, otro ejemplo clásico es, por ejemplo, un supermercado que analiza las ventas en los últimos 5 años para predecir la demanda futura de productos y optimizar sus niveles de inventario. Una empresa, por ejemplo, quiere predecir las ventas a futuro. Y si yo quiero predecir las ventas a futuro, yo puedo hacer un análisis histórico de esas ventas en los últimos 5 años para predecir esa demanda futura y optimizar esos niveles de inventario. Eso se llama una serie de tiempo, un análisis de regresión múltiple, un análisis de regresión lineal, dependiendo del comportamiento de las variables que yo analice. Yo voy mirando cómo ha sido la tendencia, por ejemplo, en los últimos 5 años. Y con base en eso yo puedo predecir cómo van a ser las ventas a futuro. Eso también requiere de la estadística. Eso se llama series de tiempo. Entonces, miren, hemos hecho análisis de varianza ANOVA para comparar las medias de diferentes grupos, regresión y correlación para establecer la relación entre variables y poder predecir. Uno lo puede aplicar, por ejemplo, en un banco, se analiza la relación entre el índice de morosidad y las variables como ingreso de los clientes.
Yo puedo pensar que un cliente que tiene menos ingresos tiene un índice de morosidad mucho más alto. Entonces ahí también puedo revisar. Uno de los aspectos donde más se aplica la estadística es en el marketing, en estrategias de marketing y ahora con la analítica de datos es lo que más se emplea. ¿Por qué? Porque yo necesito segmentar clientes según sus hábitos de consumo para poder hacer una campaña efectiva. Por ejemplo, si una empresa envía promociones generales a toda una base de clientes, resulta en una baja tasa de conversión y un alto costo publicitario. Pero si yo segmento los clientes por gustos, por intereses, por edad, ciertas variables, yo puedo agrupar esos clientes y hacer una campaña personalizada en estrategias de marketing y ofrecer promociones adaptadas a esas necesidades específicas. La estadística está permitiéndome a mí en ese caso una validación de resultados y una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque yo voy a tener gráficas, tortas, tendencias, patrones, modelos. Y con eso yo puedo presentar los datos de la investigación que yo haga y va a ser más confiable. Sin embargo, cuando yo tengo muchos datos, yo no puedo todos procesarlos de manera manual. Pero miren la importancia de uno tener las bases. Cuando uno tiene las bases y lo hace de manera manual, cuando uno ya lo hace en un software, puede percibir si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, o dice uno, y este dato está como raro, porque uno en la mente tiene ya como unas proyecciones. Hay muchos software en que los pueden apoyar en la estadística. Excel es un software poderoso. Excel hace muchas cosas que uno ni se imagina. Pero también tenemos el SPSS, el R, el Power BI, Python. SPSS es uno de los mejores también para hacer, para tabular, para regresión, para los ANOVAs, para todos esos aspectos. Uno puede apalancarse en esos software y le queda mucho más fácil el análisis de los resultados. Pero entonces uno debe tener las bases. ¿Qué es la media? ¿Qué significa un promedio? ¿Qué es la moda? ¿Qué significa? Porque el software le bota a uno la información, pero uno tiene que tenerla clara. Esa es la importancia de la matemática, que la matemática le da a uno bases para que esos resultados uno los pueda analizar de una manera pertinente y efectiva. Entonces miren que cuando uno hace en una escala de Likert, las que le decía, permite a los participantes hacerles una pregunta cualitativa, por decirlo de alguna manera, que yo posteriormente lo puedo volver cuantitativo. Por ejemplo, una escala nominal. Inicialmente las opciones de respuesta es una escala nominal. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, creo que estoy recibiendo un salario justo por mi trabajo. Usted dice totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Pero nosotros esos números los podemos, esas respuestas nominales las podemos transformar en números. Y si dice totalmente de acuerdo, le pongo 5. Si dice de acuerdo, 4. Neutral, 3. En desacuerdo, 2. Y totalmente en desacuerdo, 1. Entonces, esto permite que, aunque la escala de Likert es ordinal, muchos estudios la tratan como una escala de intervalo para calcular promedios y otros estadísticos descriptivos. Y miren que yo paso del ordinal a lo cuantitativo y puedo calcular un promedio. Cuando esas respuestas yo los vuelvo números y yo calculo un promedio, entonces ya yo estoy analizando lo que está diciendo esa cantidad de personas y puedo decir pues si están de acuerdo o no con lo que yo estoy preguntando. Digamos que hay 10 participantes y responden una encuesta. Ellos generan esos valores numéricos. Este promedio es 4, 5. Por ejemplo, alguien dijo totalmente de acuerdo, yo le puse 5. De acuerdo, 4. Neutral, 3. Calculo el promedio, que es la suma dividida entre el número de datos, que lo van a ver ahora más adelante. Y eso me sugiere una tendencia general en las respuestas. Yo puedo de ahí decir algo. Entonces yo para hacer eso yo tengo que construir una data con las respuestas que me dan las personas. Pero en vez de colocar totalmente de acuerdo, yo voy colocando 5, 4, 3, 2, 1. Y de esa manera yo lo que era nominal lo vuelvo ordinal. Y ya con esos números yo puedo calcular un promedio e identificar una tendencia. Eso es uno de los aspectos importantes de la estadística. Por ejemplo, acá,
yo le puedo hacer una pregunta a empresarios relacionados con el medio ambiente en escala de Likert. Desarrolla prácticamente campañas internas o externas en reducción de consumo de agua y energía. Tiene la empresa programas de educación ambiental para sus colaboradores. Tiene un plan de emergencia ambiental. La empresa utiliza criterios ambientales en el diseño y desarrollo de sus productos. Cuenta con políticas que intentan minimizar la generación de basura, malos olores. Si yo hice una escala de Likert de 1 a 5 y contestaron totalmente de acuerdo es 5, de acuerdo 4. Y yo tengo esas respuestas de un promedio, saco un promedio y yo tengo una media de 2.4, 2.5, 2.7, 2.2, 2.8. Podemos decir que la empresa es responsable ambientalmente con esos promedios que ya yo identifico ahí como una tendencia. ¿Qué piensan? Qué silencio. Podríamos decir, entonces miren, si yo digo, digamos, yo pienso en una escala de Likert que realizo campañas ambientales y escribo en desacuerdo de todo, ¿cierto? Entonces, si las respuestas me están dando a mí 2, yo ahí ya puedo tomar una decisión. Se evidencia en la empresa la necesidad de implementar estrategias de educación ambiental encaminadas a mejorar esa conciencia de los empleados y demás grupos de interés. Miren que con ese promedio que yo saqué, de esa apreciación que tienen esos empleados, yo pude ya concluir algo. Y ya yo podría incluso presentarle a esa empresa un plan de mejora en el ámbito ambiental, en esa responsabilidad ambiental que deben tener todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque se está demostrando que tienen unas respuestas de 2, 2.5, 2.8 cuando debería estar en 4 ese promedio. Entonces ahí ya yo puedo tomar decisiones. Entonces, ¿qué descubrió ese investigador? Que no hay responsabilidad social, empresarial, desde la parte ambiental en esa empresa o en ese sector, porque yo puedo estar analizando un sector y de ese sector sacar el promedio. Y me estoy dando cuenta que ahí se necesita una planeación estratégica, se necesitan estrategias de mejora y eso es una investigación. Y eso me permite a mí escribir un artículo, hacer una ponencia con los resultados que yo he encontrado. Entonces, si ven que la estadística la puedo aplicar cuando yo identifico un problema y quiero analizar esa problemática, pero esa problemática requiere la intervención de una gran cantidad de personas en donde yo voy a aplicar una encuesta, yo necesito tabular toda esa información y entre más grande es la población, más necesito yo también apalancarme de herramientas, de sistemas, de información, de Excel, de un software, pero el fondo de todo, las bases, es la fundamentación matemática y estadística. Entonces, eso es lo que le quería mostrar en cuanto a la estadística. Ahora el profesor, el ingeniero Jairo, le va a mostrar la forma en que uno, de una manera sencilla, puede calcular algunas de esas cosas. Y miren lo trascendental de calcular un promedio de una media, que nos vamos ya a tomar decisiones, nos vamos ya a hacer un análisis, nos vamos a hacer unas propuestas de mejora. Entonces, bueno, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, los escucho. Si tienen alguna inquietud, una pregunta que quieran hacer o un comentario, pueden hacerlo. Profe, de aclarar que mientras se esté en la intervención, por ejemplo, de ahora que va a iniciar el profe Jairo, si algún estudiante tiene alguna duda, puede levantar la mano y el profesor Jairo en el momento le puede dar la palabra, pues para que de pronto no se le olvide la pregunta al estudiante cuando el profe finalice. ¿Listo?
Listo, profesor Jenner. Hay un comentario del estudiante Juan José que dice que entiende cómo calculan las encuestas que nos hacen. Sí, Juan José, ese es un tema que uno lo puede ver ampliado, como les decía, todos esos temas que yo les dije que se aplicaba a la estadística, uno tiene que verlo tema por tema, desde el promedio, desde las medidas de dispersión, desde cómo se calcula el tamaño de la muestra, desde cómo se hace una muestra representativa, cómo se hace un análisis de regresión. Todos esos son temas que uno ve en estadística y que uno muchas veces no le ve la importancia. Entonces, a continuación, los invito a terminar de llenar la lista de asistencia. Todos, ahora que ya empieza el profesor Jairo, vamos a enviar el link de asistencia para que todos también participen en esa lista de asistencia y se registren. Adelante, profesor Jairo. Bueno, muy buenos días para todos de nuevo. Muy interesante la charla, profesora Mayra. Eso nos da una visión general de la importancia que tiene la estadística. Usted lo decía muy bien, que prácticamente pues está en todas las esferas de la vida, ¿no? Y casi que desde que nos levantamos estamos escuchando hablar de números, ¿no? Los noticieros hacen reporte, todos los en los deportes se lleva, por ejemplo, si quieren mirar, digamos, la carta de presentación de un jugador, de un futbolista, que es un delantero, entonces le toman cuánto corrió durante el partido, cuántos disparos al arco hizo ese jugador, de esos disparos, cuántos fueron directo al arco, de esos cuántos goles, en fin. Y una presentación de eso, digamos, una carta donde le tomen todos los datos, inclusive uno ve a veces que cuando se quitan las camisetas tienen un chaleco aquí donde van tomando todas esas medidas, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí ve uno la importancia. Un entrenador puede mirar esa carta, digamos, estadística de un jugador y en base a ello puede tomar la decisión de sí o no contratar a un jugador. En el campo de la medicina, pues nosotros los estamos viendo frecuentemente, ¿cierto? Uno va a la medicina y entonces desde que el niño nace le están llevando su control de cuánto pesó, la talla, todo eso es estadística, ¿cierto? Cuando hacen los reportes económicos de los noticieros, nos reportan de la inflación, nos reportan de el IPC, toda esa partecita también de números índices, todo eso hace parte de la estadística. Entonces, digamos que casi que hoy en día, pues uno no puede sacarle el cuerpo, ¿no? Y bien lo decía la profesora, casi todas las carreras hoy en día tienen ese componente de estadística. Casi todas. Pues aquí en la Universidad de Ocaña, la Francisco de Paula, creo que hasta Derecho tiene estadística, ¿ya? Entonces, es algo que ya está muy inmerso y que ha tomado una importancia, digamos, no sé, quizás de hace unos 40, 50 años para acá, una gran importancia. Que primero, pues, usted sabe que la estadística está muy asociada con la probabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces la probabilidad inicialmente se le veía como algo para los tabúres, para la gente que jugaba y todas esas cuestiones, pero después se le fue dando la importancia que tiene la probabilidad y hoy en día van de la mano junto con la estadística. Entonces, desde ese punto de vista, acabamos de escuchar a la profe que nos ha dado, digamos, un panorama amplio de dónde ir a aplicarla. Muy extensa, sí, es muy extensa la estadística. Nosotros, digamos, al menos sí debemos tener ciertos conocimientos básicos. Después, cuando ya si uno se involucra algo en investigación, pues dependiendo de la investigación, pues le va a tocar a uno que estudiar, ¿cierto? Qué parte de la estadística quiere uno explorar para su investigación. Pero como decía la profe, hay ciertas cosas que son muy indispensables y, digamos, dentro de la estadística, usted sabe que se divide en dos grandes bloques, dos grandes corrientes, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La profe hizo un recorrido que cuando habla de hipótesis, de regresiones y correlaciones, digamos, esos son temas que aquí en la universidad lo vemos nosotros en la parte de estadística inferencial, ¿ya? Es decir, donde a través de una muestra yo puedo generalizar
pues sacar conclusiones sobre cómo va a ser el comportamiento de la población. Y hablaba de las encuestas de opinión sobre cuestiones políticas que muy frecuente nos están bombardeando a nosotros con ese tipo de encuestas, ¿de acuerdo? Que no se puede, digamos, si tenemos un padrón electoral de, no sé, 25 millones de personas aptas para votar, pues las encuestadoras simplemente a veces dice uno, bueno, es que tomaron apenas 1.500 muestras para poder, de esos 23 millones, digamos, que están aptos para votar, que tienen ciertas características, que sean mayores de 18 años, que estén vivos, que aquí a veces en Colombia nos pasamos de vivos, entre los muertos a veces votan. Pero eso, digamos, hace parte de eso, ¿cierto? No se puede trabajar con los 23 millones porque eso es una logística muy grande y se requiere, primero la logística, el tiempo, la preparación de la gente. Es como un censo. Por ejemplo, los censos electorales, usted sabe que solo se realizan cada 10 años, porque eso, digamos, trabajar con, aquí en Colombia, 50 millones, 52 millones de personas, pues eso es una tarea bastante ardua, ¿cierto? Y mucho tiempo y todo eso. Por eso es que se trabaja con muestras. Y con las muestras, pues a través de técnicas estadísticas, uno puede generalizar, digamos, datos de cómo sería el comportamiento de una población. Entonces, voy a hablarles un poquito para meterme ya en el tema como tal que me ha correspondido, es hablarles un poquito sobre algo de la estadística descriptiva que se llaman medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central, básicamente las tres principales son la media, la moda y la mediana. Y digamos, con la media es un dato, sobre todo el promedio aritmético simple, es un dato que frecuentemente estamos nosotros trabajando. Entonces, simplemente voy a proyectarles y voy a tratar, dependiendo del tiempo y dependiendo de cómo resulte aquí la cuestión, mirar en Excel cómo hacer algunos ejercicios sencillitos también para que pues vayamos teniendo, digamos, en cuenta eso. Ese es un software, una base de datos, el Excel es una base de datos que, como decía la profesora, demasiadas cosas se pueden hacer con ella, ¿cierto? Es decir, a veces uno, en las investigaciones, a veces ve uno que por chicanear a la gente, pues usa otro software, ¿no? A veces y yo soy de los que pienso, si Excel lo puede hacer, pues Excel es un, digamos, es algo universal, que está al alcance de todos, que todos los tenemos en la computadora y todo. Entonces, a veces preferiría yo, por ejemplo, usar el Excel y no usar, por ejemplo, R o SPSS. Mientras que Excel puede hacer lo mismo, optaría yo, por ejemplo, por hacer las cosas en Excel. Pero software por montones, ¿cierto? Ahorita está el Python, que está muy de moda, y entonces ya la gente se está volviendo bastante dura en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerle la proyección, me voy a desconectar, simplemente voy a proyectar y son como unas 6, 7 diapositivas que voy a mostrar, que les voy a narrar un poquito sobre ello y pasaré a Excel a mirar qué podemos hacer allí. Entonces, es eso básicamente. Voy entonces a compartirles mi proyección. Entonces, vamos a mirar aquí. Perdón, profe, por favor, apreciados estudiantes, realizar la asistencia, que observo apenas como 15 personas y hay 52, entonces por favor, llenar esta asistencia. Gracias. Esa asistencia la pueden llenar todos, tanto los de la UNAD como los de la UFPCO, no hay problema. Ya llenaron la otra, vi que ya hay 53 en la lista de asistencia primera, entonces les agradecemos también esta lista de asistencia de la Francisco de Paula. Por favor, ¿ya están viendo la pantalla de...? Todavía no, profe. ¿No? Arriba. Aquí. Sería compartir, pero toda la pantalla mejor arriba donde dice comparte. A veces uno... Y vamos aquí a seleccionar ventana o pantalla.
y vamos a colocarle Mejor pantalla. pantalla completa y pasamos, vamos a ver si ahora sí. ¿Sí la tenemos ya? Todavía no, profe. No sé si quiere, yo le comparto. Sí, no sé por qué. Ah, espera un momentico a ver si le doy aquí permitir. De pronto me está faltando eso, ¿no? Ahora sí. Ahora vi que intentó, pero volvió y se salió. Bueno, no sé por qué. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, Ya puede darle maximizar. Ahora listo. sí, profe, adelante. Ok, entonces vamos a mirar medidas de tendencia central y vamos a mirar algunos conceptos. Inicialmente, lo que es la introducción de la estadística descriptiva, ¿no? Que son las medidas de tendencia central, pues su definición son valores únicos que representan el centro de un conjunto de datos. La importancia de las medidas de tendencia central es que nos ayudan a resumir y comparar datos de manera significativa. Dentro de eso tenemos los promedios de calificaciones, salario promedios, edades promedios, en fin. Y dentro de, pues les decía que digamos que las tres medidas principales de tendencia central son la media, la moda y la mediana. Entonces, la media aritmética o promedio es, digamos, con lo que más estamos familiarizados nosotros, ¿no? Simplemente ya la profesora también había mostrado allí algo, es simplemente sumar todos los valores y los dividimos por el número total de datos. Aquí yo me voy a concentrar más que todo en cuando tengamos datos no agrupados. Entonces, cuando hay datos, digamos, poco, 25, 30 datos como máximo, entonces a veces pues evitamos, digamos, organizarlos a través de una tabla de frecuencia y entonces podemos calcular su promedio simplemente haciendo la sumatoria de sus datos. Entonces, la formulita matemática que uno está acostumbrado a ver los textos es simplemente que la media es igual a la sumatoria de los valores que tenga dividido sobre n, donde n es el número total de datos que yo tenga. Y tenemos aquí un ejemplo sencillito donde me están dando datos 2, 4, 6, 8, que pueden ser datos de edades, por ejemplo, de niños, en fin. Y esa media o ese promedio simple lo calculamos haciendo su sumatoria y dividiendo entre 4, porque 4 son los datos. 4 personas, si fueran niños, han reportado estas edades. Entonces dividimos y simplemente vamos a obtener el número 5. Una de las ventajas que tiene, pues, que es fácil de calcular y, digamos, utilizamos todos los datos que nos den. Y la desventaja que puede tener la media aritmética es que es bastante sensible a los valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos valores entre 2, 4, 6, 8 de edades y entonces podemos tener una persona que tenga 13, 14 años o en este caso por ahí 14 años, ¿cierto? Entonces hay un extremo que se aparta ya un poquitico, digamos, como de la tendencia aquí que podemos recoger aquí. Entonces ya el promedio entonces se va a ver un poquito afectado por esos valores extremos, ¿no? Entonces si tenemos edades más o menos concentradas entre los 15 y los 20 años y de pronto hay uno que tiene 8 años o una persona que tiene 70, entonces ahí el promedio ya se desvirtúa un poco por esos datos extremos que nosotros tenemos ahí. Miremos entonces la mediana, que es la otra medida de tendencia central que también se usa mucho y que a veces, dependiendo del investigador, es mejor a veces reportar la mediana porque la mediana sí no tiene ese problema de que sea sensible a los datos extremos. Entonces, en ocasiones, conviene más calcular la mediana que la media. Entonces, como definición tenemos que es el valor central de un conjunto de datos ordenados. ¿Cómo calcular? Pues primero que todo ordenar los datos y encontrar el valor central o el promedio de dos datos centrales. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que
para calcular la mediana, yo debo mirar el número de datos y si ese dato es par o si ese dato es impar. Dependiendo de eso, yo puedo calcular su punto central, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos datos impares, lo único que yo debo hacer es simplemente verificar cuál es el centro. Por ejemplo, aquí tenemos para datos impares 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, primero debo verificar que son datos impares y luego yo debo ordenarlos siempre de menor a mayor o viceversa, también la podemos hacer. Entonces, si los ordenamos de menor a mayor, ya podemos ubicar dónde queda el dato central. En este ejemplo, que es muy sencillo, podemos ver que 6 es el dato central. Si esta fuera en edades, entonces 6 años sería el dato central. Eso quiere decir que a partir de allí, hacia la izquierda, yo voy a tener 2 datos y hacia la derecha voy a tener 2 datos. Por tanto, la mediana es 6. Esa es la forma como yo puedo calcular para datos impares la mediana. En caso que tengamos datos pares, como es este caso aquí, que tengo 2, 4, 6 y 8, entonces estoy hablando simplemente de 4 números y esos 4 números ya están ordenados de menor a mayor, entonces yo debo ubicar el centro. Y aquí el centro, pues entonces fíjense que podría estar o está entre 4 y 6. Digamos aquí a veces en el cálculo para datos pares, pues a veces hay autores, algunos he leído por ahí que dicen que es 4, que es 6, pero creo que la medida más sana es tomar el promedio de esos 2 datos. Entonces fíjense que si yo tomo el promedio entre 4 y 6, que es lo que estoy haciendo aquí, sumo esos 2, divido entre 2 y me da 5. Entonces 5 sería la mediana, que estaría ubicada justo entre 4 y 6. Pero entre 4 y 6, pues usted ve que ahí ya pueden haber muchos más números, ¿de acuerdo? Pero la manera, digamos, más fácil de entenderla es calcular ese promedio de los datos centrales. Y ya les decía que no se ve afectada por datos extremos que se conoce como outliers. Miremos ahora lo que es la moda. Entonces, la moda también es un dato relativamente sencillo de calcular. A veces aporta cierta información, sobre todo cuando de pronto trabajamos eh, con variables más que todo cualitativas, ¿de acuerdo? La definición, pues, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. ¿Cómo encontrar? Pues identificar el valor con mayor frecuencia. Recuerden que la frecuencia, cuando uno está haciendo una tabla de frecuencias, la frecuencia es el dato. Si yo estoy, por ejemplo, colocando edades entre 0 y 10 años, por ejemplo, entonces yo debo contar cuántas personas, no digamos de 0 años, digamos de 10 años a 20. Entonces yo hago el conteo de cuántas personas reportaron que tienen 10 años, cuántas que tienen 11, cuántas 12, cuántas 13, cuántas 14, cuántas 15. Ese conteo es, digamos, la frecuencia absoluta que va en una tabla de frecuencias. Entonces allí es donde yo debo fijarme si tengo para calcularlo con datos organizados en una tabla de frecuencia, yo debo mirar entonces esa columna, la del conteo, la de la frecuencia absoluta. Y el dato que más se repite, esa es la moda. Para datos no ordenados, como este, 2, 4, 4, 6, 8, aquí fíjense que están ordenaditos los datos, entonces yo simplemente me fijo cuál dato es el que más se repite. Y aquí el dato que más se repite es el 4, entonces la moda es 4. Para este otro caso, entonces fíjense que aquí ya no solo hay un solo dato que se repite 2 veces, sino aquí ya tenemos 2 datos que se repiten 2 veces, que es el 4 y el 6. Entonces ya no hablamos de una sola moda, sino ya estamos hablando que esos datos tienen 2 modas y se llama bimodales. ¿Listo? La ventaja, pues, que es fácil de identificar y las ventajas que puede existir o no ser única. A veces tenemos una serie de datos y, sin embargo, ningún dato se repite, o sea que no hay moda.
Aquí simplemente es una comparación de cuándo usar cada medida en una tabla comparativa. Entonces tenemos aquí que, digamos, hablamos de la media, la mediana y la moda. Entonces, que son sensibles, ya lo habíamos dicho, a los de la media, a los datos extremos, que se usa para datos simétricos. La mediana no es sensible a esos datos extremos y es útil para datos simétricos. Y la moda, que es útil para datos categóricos y discretos. Categóricos es de, como les decía, de pronto que lo puedo yo en la variable subjetivas, ¿no? De, por ejemplo, gustos, de colores, en fin, todo eso. Y datos discretos, pues ya estamos hablando de variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, por lo general, se dividen en datos discretos y datos continuos. Los datos discretos son aquellos que, por lo general, son valores enteros, mientras que los datos continuos sí admiten decimales. Y la aplicación, pues, en salarios para la media, las calificaciones, las tallas de ropa para la moda, en fin. Vamos a mirar entonces aquí un ejercicio práctico, sencillo, ¿cierto? Nos dicen que calcular la media, la mediana y la moda para los siguientes datos. Entonces tenemos 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. No tienen un contexto, es simplemente datos sacados aquí, pero podrían ser edades o podría ser peso de algo, por ejemplo. Entonces vamos a, digamos, para calcular la media, entonces simplemente ya sabemos que lo que debemos es sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos, y eso me va a dar el valor de la media. Entonces aquí es simplemente comenzar a sumar y dividir. Entonces vamos a dividir entre ¿cuántos? Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Hacemos la suma, dividimos y nos va a dar la media. Y la mediana, pues recuerden que lo que debemos hacer inicialmente es ordenarlos de menor a mayor y ubicar el dato central. Aquí son datos impares, entonces el dato central va a involucrar un solo valor, que sería el 20. Entonces, cuando uno ubica la mediana, uno sabe que hacia la izquierda deben haber un número de datos tal que hacia la derecha sea el mismo valor. Es decir, en este caso, aquí ya está ordenado entonces contamos, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5 datos a la izquierda y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 datos hacia la derecha. Por eso el 20 es la mediana, es el dato central, ¿de acuerdo? Es decir, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Y la moda, pues en este caso específico de este ejercicio, nosotros podemos ver que no hay ningún dato que se repita. Por tanto, aquí no hay moda. Voy a mirar antes de, bueno, voy a las conclusiones, pero voy a pasar, vamos a mirar a ver si podemos hacerlo rápidamente en Excel, estos pequeños ejercicios para, pues, tener una idea ya. Entonces, como conclusiones, pues las medidas de tendencia central nos ayudan a resumir y comprender datos. Son herramientas fundamentales en la estadística descriptiva. Vamos entonces, voy a mirar a ver si pasamos a Excel rápidamente. Sí, creo que desde aquí ustedes me dicen sí, estoy proyectándoles el Excel, si lo ven. ¿Sí se Sí, ve profesor Jairo, estamos bueno, viendo el listo. Excel. Listo, perfecto. Entonces vamos a mirar de manera sencillita. Aquí no vamos a aprender Excel en un ratico, ¿no? Pero algunas cositas podemos mirar. Entonces, este ejercicio en particular dice los pesos netos en gramos del contenido de 5 envases de un perfume seleccionadas en forma aleatoria de la línea de producción son 85.4, 85.3, 84.9, 85.4, 85. Y me están preguntando que cuál es la media aritmética de las observaciones muestrales. Vamos a mirar entonces que aquí lo que he hecho yo es tomar los mismos datos, los he colocado aquí, entonces, ¿cuántos perfumes tengo? 5.
contenido en gramos, entonces aquí he colocado el contenido en gramos de cada, es decir, el frasco 1 tiene 85.4 gramos, y simplemente aquí voy a generar una línea de total. Entonces el total, simplemente, si yo uso Excel, me voy a posicionar sobre esa celda que ustedes ven allí. Aquí simplemente vamos a colocar el igual, ¿cierto? Y aquí yo puedo usar una función de Excel que se llama suma. Esa suma, pues, digamos, yo puedo comenzar a escribir suma. Y fíjense ustedes que a medida que yo comienzo a escribir, se me está desplegando una ventana con las diferentes funciones que Excel tiene para ello. Entonces, fíjense que aquí tengo esta función suma. Entonces, aquí lo único que debo hacer yo es doble clic. Fíjense que la función me dice devuelve un subtotal dentro de una lista, una base de datos. Entonces, vamos a darle aquí. Bueno, eso era para esta parte, el subtotal, ¿no? Si me paro aquí, entonces ya suma todos los números de un rango de celdas. Y aquí lo único que yo puedo hacer es simplemente darle doble clic y la suma. Esto es lo que voy a sumar. Y ya tenemos la suma. Eso es la suma, ¿cierto? Yo puedo tenerla, digamos, aquí lo que estoy haciendo es ayudándome con Excel y es como si lo estuviera haciendo manual, pero con la ayudita de Excel. Aquí simplemente entonces la fórmula matemática me dice que tome la sumatoria de esos valores X. ¿Cuáles son mis valores X? Estos que están aquí, contenidos en gramos, y que los divida sobre el número total. Entonces aquí simplemente ya la sumatoria la tengo y aquí lo único que voy a hacer es dividir entre 5, que es el número de, perdón, aquí. Entonces, fíjense que aquí voy a tomar este valor que acabo de obtener y divido entre 5. Y de esa manera yo tengo el promedio en gramos de esos 5 frascos de perfumes. Es 85.2 gramos. Esa es una manera como puedo ayudarme con el Excel. Lo otro es que Excel también tiene la función promedio. Entonces yo puedo aquí colocar directamente también esa función. Vamos a darle aquí igual. Y lo único que debo escribir aquí es promedio. Promedio es la media aritmética que estamos sacando. Entonces fíjense que de nuevo se me va a desplegar aquí esta ventana y aquí voy a escoger lo que yo quiero calcular. Entonces simplemente vamos a hacer ahí, ¿y qué promedio quiero? Entonces me dice que cuál es el promedio, que digite los números que quiera promediar. Entonces esto es lo que yo quiero promediar y vamos a decirle Enter y ya, fíjense ustedes que aquí ya estoy obteniendo 85.5, lo mismo que se hizo acá. Entonces Excel tiene esa facilidad para trabajar con ese tipo de funciones. Entonces es relativamente sencillo. Entonces fíjense que ya no tenga yo 5 datos, sino que tenga 100, pues ya con 100 datos ya comienza, digamos, manualmente sumarlos ya quita tiempo, ¿de acuerdo? Mientras que si yo tengo montado esos 100 datos, 200, 300 datos montados en Excel, pues simplemente es dar la orden de que Excel me saque el promedio, tomar los datos y él automáticamente lo hace. Vamos a mirar este ejercicio para datos, para calcular la mediana, ¿cierto? Entonces dice aquí, los pesos netos en gramos del contenido de 5 envases de un perfume seleccionados en forma aleatoria de la línea de producción. Aquí están los datos, los mismos datos del anterior ejercicio. ¿Cuál es la mediana de las observaciones muestrales? Peso de los envases. Entonces aquí lo que vamos a sacar es la mediana. Entonces fíjense que la mediana nos decía, primero que todo, pues yo tengo que mirar cuánto, la cantidad de datos, ¿cierto? Y sí, mirar si son pares o impares. En este caso, por ejemplo, aquí estoy hablando de 5 valores. Entonces vamos a mirar cómo lo haríamos si los tengo organizados de esta forma. Que
al tenerlos organizados así, es un poquito más engorroso, más tedioso que si los tengo organizados de esta manera. De esta manera, de pronto resulta más fácil hacerlo. Vamos a mirar rápidamente por este lado cómo hacerlo. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos aquí y nos vamos a ir a la función datos aquí. Un momentico y quito un poquito aquí esto. Ya. Entonces aquí, en la parte de datos, voy a decirle que ordene los datos. Cuando se me despliega esa ventana, entonces yo voy a decirle que continuar con la selección actual. Aquí le vamos a decir ordenar. Se me va a desplegar otra ventana. En esa otra ventana le vamos a dar opciones. Y en opciones, a su vez, se me despliega esta ventana y aquí voy a decirle que ordenar de izquierda a derecha. Y le voy a dar a aceptar. Una vez que tenga eso, entonces aquí ya en esta ventana me dice ordenar por. Ya fíjese que aquí voy a ordenar la fila 9. En valores de celda, vamos a dejarla como valores de celda. Y de menor a mayor. Entonces, con esto ya quedan ordenados de menor a mayor. Y fíjense que aquí ya teniéndolos ordenados de esa manera, pues yo ya sé que la mediana es el dato central y entonces es 85.3, que es este valor que estamos obteniendo aquí. Este es el valor de la mediana una vez que tenga ordenado eso. El otro, por este lado, pues igual, ¿cierto? Entonces yo puedo usar Excel también aquí, si quisiera. Yo puedo, por ejemplo, decirle en esa celda, voy a colocar, digo igual, y voy a decirle que me dé la mediana. Entonces comienzo a escribir mediana. Y fíjense que ahí, de nuevo, otra vez, aquí tengo la mediana. Esa la voy a tomar y simplemente le voy a decir, le voy a dar los datos que quiero que saque como mediana. Y ya tenemos nosotros que es el 85.3, que es el mismo valor que lo tengo aquí cuando están ordenados. Entonces, esa es la manera como nos podemos ayudar con Excel para calcular eso. O sea, es decir, Excel tiene todas esas funciones. ¿De acuerdo? Y la moda, pues ya, bueno, la moda ya es un dato sencillo también. Entonces, a veces si tengo demasiados datos, pues de un golpe de vista no puedo ver cuál es la moda. Entonces, igual hay que ordenarlos para mirar a ver cuál es el dato que más se repite, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, pues simplemente tenemos que la moda es 85.4, pero yo podría ordenarlos, hacer la misma cuestión que hicimos aquí, o que Excel me dé esa moda. Entonces vamos a escribir moda también. Y fíjese que aquí le doy aquí y simplemente le voy a decir que me calcule la moda de estos datos que tengo aquí. Y tenemos que son 85.4, que aquí, por ser poquitos números, pues yo los puedo ver aquí que están, ¿no? Son los dos datos que más se repiten. Entonces, esa es una manera sencilla. Simplemente es una breboca. Excel tiene muchísimo. Todas las funciones que tiene usted. La profe nos hablaba de regresiones, correlaciones. Todo eso se puede hacer en Excel, ¿no? Regresiones lineales, regresiones cuadráticas, regresiones exponenciales. Y digamos, es una base de datos muy versátil que nos puede ayudar bastante cuando tengamos que hacer investigaciones en nuestros estudios o cuando a alguno de pronto le guste la investigación y esa sea su vocación, pues puede usar, digamos, para iniciarse, Excel es muy bueno. Lo otro que ya teníamos que mirar, digamos, es ya, estos son para datos no agrupados, ¿cierto? Lo otro ya sería es para datos, bueno, aquí creo que no tengo, creo que por este lado tenía, si están viendo la pantalla que acabo de colocarles. Hola, buenos días.
Sí se aprecia. Simplemente para mostrarles rápidamente aquí en esta partecita que yo podría, digamos, no solo tener datos, la potencia, digamos, de la estadística es que yo puedo organizar grandes sumas de datos a través de tablas de frecuencia. Entonces aquí nosotros, lo que les estoy mostrando aquí es un ejemplo rápido simplemente para mirarlo. Dice calcular la media aritmética para el peso de 40 trabajadores según la tabla de frecuencias. Entonces esto es una variable continua. Esto aquí ya está organizado en una tabla de frecuencias. Para llegar a esta tabla de frecuencias, digamos, a mí tuvieron que haberme dado 40 datos, que son los 40 datos que estamos apreciando aquí. Esos 40 datos yo los puedo organizar a través de intervalos o clases, ¿de acuerdo? Que es aquí donde dice peso en kilogramos. Entonces, estamos viendo que está organizado en intervalos. ¿En cuántos? En 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Esos 40 datos yo los organicé en esos 5 intervalos. Y aquí, por ejemplo, esta X que tenemos aquí es algo que se conoce como marca de clase. La marca de clase es algo sencillo, es simplemente sumar los límites, el límite inferior, por ejemplo, para el primer dato, que es 58.5, sumar 55 más 62 y dividirlo entre 2, eso me da la marca de clase, 58.5. Y así, con todos, puedo calcular eso. Y aquí tenemos la frecuencia, que es el conteo. Una vez, entonces yo miro, bueno, entre 55 y 62 kilogramos, ¿cuántos trabajadores dicen que tienen peso entre ese intervalo? Y entonces tenemos que 5 personas han reportado que su peso está entre 55 y 62 kilogramos. Y así, entre 63 y 70, 15, así sucesivamente, entre 87 y 94 tenemos 3, ¿ya? ¿Y cómo calculo yo la media? Entonces aquí es un poquito diferente comparado cuando tengo datos sueltos, no organizados. Aquí como los tengo organizados, entonces yo debo crear, miren que esta es la formulita en la que yo debo calcular la media, ¿cierto? Entonces la media es simplemente la sumatoria de X sub I por F sub I dividido entre N, donde X sub I en este caso es la marca de clase, por eso se construyó esta columna. Y F sub I es la frecuencia absoluta. Entonces, para poder llegar a la media, yo tengo que crear una columna que se llame X por F sub I, que es la columna que está aquí. Esta columna debemos crearla, que es simplemente la multiplicación de la marca de clase, 58.5 por 5, me debe dar 292.5. Y así voy haciendo con cada una de las celdas. Voy obteniendo los valores, ¿cierto? Y al final debo sacar la sumatoria, porque la fórmula me dice saque la sumatoria. Entonces yo saco esa sumatoria y teniendo esa sumatoria yo la debo dividir entre n, donde n es el número total de datos. Para este caso específico que les estoy mostrando, entonces la sumatoria es 2.868, lo divido entre 40 y eso me da 71.7. Entonces yo puedo decir que los 40 trabajadores tienen un peso promedio de 72 kilogramos. Esa es una manera de cómo obtener ese promedio que, digamos, nosotros estamos familiarizados bastante, ¿cierto? Ahora, los promedios, no solo hay este promedio aritmético simple, también hay algo que se llama la media ponderada, media geométrica, en fin. La media ponderada es muy semejante cuando ustedes sacan sus calificaciones, ¿cierto? Que en cuánto lleva el promedio académico. Entonces, simplemente ese promedio se saca multiplicando la calificación que usted obtuvo en una asignatura y multiplicándola por el número de créditos que tenga esa asignatura. Así hace con cada una de las asignaturas, luego la suma y luego divide sobre el número total de créditos. Y ese es el promedio ponderado. Entonces, digamos que hasta ahí llego yo con este abrebocas, digamos, de la descriptiva. Entonces, son los estadísticos descriptivos que nosotros podemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces,
estos son unos, 3 de esos, pero yo puedo calcular, ustedes han escuchado hablar de percentiles, de quintiles, deciles, todos esos son estadísticos que, de acuerdo a la investigación que yo esté haciendo, en algún momento eso me puede ser útil para mí, ¿cierto? Generalmente ustedes cuando presentan pruebas Saber Pro o Saber 11, a veces le dicen a uno, bueno, en razonamiento cuantitativo sacó 75, está 75%. Entonces, ¿cómo interpreto yo eso? Pues lo que quiere decir es que yo, de las personas que se presentaron, pues le gané, de cada 100 personas yo le gané a 75 personas, pero a su vez perdí también con 25 personas, o sea, 25 personas me ganaron a mí. Eso es más o menos lo que significan esos percentiles que vota las pruebas del ICFES. Creo que con eso doy por terminada también mi charla. No vamos a pretender, digamos, a volvernos unos duros en estadística, pero sí sentar unas bases que puedan servir y ayudarnos. Entonces, esto de las 13, las medidas de tendencia central, estas 3 que les acabo de hablar, son bastante útiles y se usan mucho en investigaciones. Entonces, no sé, profe Mayra, si me está escuchando. Muchas gracias, profesor Jairo, por esa charla tan interesante. Miren que nos mostró cómo está la media, la mediana, la moda y la forma de hacerlo en Excel. Como yo les comenté, Excel es poderoso. Excel tiene muchas funciones estadísticas, muchas funciones matemáticas, muchas funciones financieras. Entonces, es bueno cacharrearlo. Y mire la importancia de todas esas medidas que el profesor les enseñó, que uno las ve en clase y parecen teoría, o que uno dice no tienen aplicación. Miren que la estadística es de las ciencias más aplicadas, sobre todo cuando hablamos de investigación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia para ya finalizar esta clase espejo dirigida desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y desde la Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña. Recordarles, profe, a los que nos siguen en este momento, 47 personas, a que firmen los listados y ya hay una encuestica de percepción de cómo les ha parecido la clase espejo. Entonces, para que todos también, son 4 preguntitas sencillas, es rápido hacerlo, no les va a tomar mucho tiempo. Entonces, para que hagan esa encuesta. Por el chat ya les han estado enviando constantemente los links para las asistencias y el link de la encuesta. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer algún comentario. No olviden llenar la encuesta, la de evaluación que envía el profesor de la Francisco de Paula. Es unas preguntas sencillas que pueden responder. Sí, eso es para sondear un poquito a ver cómo les ha parecido la clase, porque pues uno necesita pues un indicador a ver, ¿no? Porque lo que no se mide, pues no Así como es susceptible necesitamos de... datos, cifras, para sacarle la promedio. Sí. Entonces, no, profe, agradecerle mucho a usted, a la UNAD. Ha sido usted una persona bastante receptiva con esta actividad. Hizo un gran trabajo, creo que por encima de lo que yo hice. Ha estado muy pendiente de todo esto, entonces yo le agradezco mucho y espero, bueno, que alguito se lleven de esta charla que hemos tenido hoy. Ay, muchas gracias, profesor Jairo. Usted también, y esperamos que los estudiantes ya vean la importancia de las matemáticas y de la estadística en varias aplicaciones, sobre todo en investigación. Cuando vayan a hacer su proyecto de grado, lo tengan en cuenta. Entonces, feliz tarde para todos. No olviden llenar los links de asistencia que están en el chat. Voy a detener la grabación. Listo. Hasta pronto.